Bueno, buenas tardes, bienvenidos al Sindicato Médico del Uruguay por segunda vez en estos encuentros que hemos organizado para intercambiar opiniones en torno a este debate sobre la eutanasia, enfocado en los aspectos médicos, y en este caso vamos a hablar un poco más de los aspectos legales y también de los aspectos que tienen que ver con la ética, la bioética y los derechos humanos. Así que no voy a hacer mucho preámbulo y los voy a dejar con la conductora y los invitados de hoy. Bien, gracias Zaida, y ahora les vamos a preguntar. Hoy la charla de este jueves es acerca del abordaje político y el contexto humanista, y los invitamos a todos a seguirnos en nuestro canal de YouTube, también dejar por ahí las preguntas que tengan, porque hoy tenemos 3 invitados especiales que van a hablar del tema desde otra óptica de la que lo hicimos el otro día. Van a estar con nosotros la diputada Lucía Echeverri. Ella es asistente social, diputada del Frente Amplio e integrante del MVP, y es presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes. También está la doctora Julia Galcerano, que ella es médica internista, especialista en VIH, adicciones y en endocannabinología. Es corresponsable de la Comisión de Bioética y Derechos Humanos del Sindicato Médico del Uruguay, y también nos va a acompañar el doctor Ope Pasquet, es doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho, además diputado por el Partido Colorado. Ya los invitamos entonces a entrar en el tema, ya con Julia Galcerano, si te parece empezamos contigo, con un breve, en un inicio, un breve comentario sobre tu postura acerca del tema y bueno, lo que te parezca interesante compartir con todos. Bien, buenas noches. A ver, el problema de la eutanasia es un problema muy complejo, que tiene varias aristas, como todos sabemos, pero igual las quiero comentar desde lo social, lo cultural, lo religioso, pero que además nos moviliza a todos. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la muerte, cosa que pensamos poco cuando estamos sanos, cosas que tienen que ver, y por eso también moviliza, tiene que ver con los derechos humanos. ¿Sí? Por eso en esta comisión del Sindicato Médico, que es de Bioética y Derechos Humanos, planteamos este tema previo a que el legislador, que el doctor Ope Pasquet presentara su proyecto de ley. ¿Y con qué derechos? Tiene que ver con la autonomía, con la libertad del ser humano en cuestión de decidir. Y esto está, lo que está bueno cuando la gente se extraña, es que estos derechos están en nuestra Constitución como derechos fundamentales. Estos derechos se han reafirmado en varias leyes. Uno tiene que ver con los derechos de los pacientes, a lo que es la autonomía. Es decir, a decidir qué es lo que uno va a hacer con la cuestión de la salud, con lo que tiene que ver con su vida y con lo que tiene que ver con su vida. Así que esta es una de las cosas que nosotros planteamos que hay que discutirlas, por eso bienvenida a estos conversatorios aquí y en otros lados. Volviendo a lo del principio, ¿no? Tenemos que ver como médicos qué vamos a hacer con esto. ¿El sindicato se va a expedir? No, no se va a expedir porque somos 15.000 médicos que tenemos las mismas dudas, las mismas preocupaciones que la gente, pero que sí tenemos que saber del tema. ¿Por qué? Porque esto son proyectos de ley que se están discutiendo y que vamos a tener que con nuestros pacientes también dar opiniones. Entonces, es decir, este es un tema que por más que sea difícil, no podemos escapar a él. Por eso, bienvenida a la discusión entre nosotros. Julia, Ope, en tu caso redactaste un proyecto de ley que es uno de los que se está analizando en el Parlamento, que están teniendo visitas de distintas delegaciones. Hay otro proyecto también del Frente Amplio y hay posibilidades de modificar los dos. Nos gustaría escuchar lo que te parezca importante trasladar, después de que ya la discusión se ha dado mucho en los medios de comunicación y se sigue dando a la interna del sistema político y médico también la ciudadanía. ¿Qué es lo que te parece importante destacar? Bueno, trataré de sintetizar porque el tema es muy rico, podemos estar horas hablando aquí, explorando sus distintas facetas. Voy a lo que me parece central. El proyecto que presentamos nosotros en marzo del 2020 propone despenalizar la conducta del médico que en determinadas circunstancias indicadas en la ley y siguiendo el procedimiento establecido en la ley, da muerte a una persona o la ayuda a darse muerte. Que llamamos eutanasia y suicidio médicamente asistido. El proyecto del Frente Amplio, presentado en diciembre del año pasado, proclama el derecho de la persona a la muerte digna. Son dos aspectos distintos, pero no son antagónicos, son claramente complementarios. Uno proclama un derecho y otro dice el que colabore al ejercicio de ese derecho en tales y cuales circunstancias no va a cometer delito.
Por eso pensamos que es perfectamente posible hacer de los dos proyectos uno solo para proponer un proyecto común que pueda tener los votos necesarios para su sanción, porque esto es fundamental, no estamos acá simplemente en una charla académica, sino que tratamos de que esto se transforme en ley, para lo cual necesitamos la suma de votos que lo permita. Se han planteado distintas objeciones a esto. Yo no voy a hacer a esta altura y en este lugar justamente una explicación prolija de cada uno de los aspectos, digamos como si fuera el ABC de todo esto, pero doy por descontado que lo conocen. Quiero sí referirme a algunos aspectos en los que se ha centrado la crítica. Por ejemplo, se dice que nuestra Constitución no permite esto, que consagra el derecho a la vida, etcétera, y que es constitucionalmente inviable. Bueno, a este respecto señalo que los dos profesores grado 5 de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, doctores Correa Freitas y Zapolinski, comparecieron en la Comisión de Salud y explicaron que de acuerdo con el criterio del Instituto de Derecho Constitucional no hay tal inconstitucionalidad. O sea, esto es perfectamente viable desde el punto de vista constitucional. Yo comparto esa apreciación, como puedo no compartir otras de esos distinguidos profesores, comparto esa apreciación, porque digo, es cierto que no hay ningún artículo que diga que todas las personas tienen derecho a la muerte digna. En la Constitución no existe ese texto. Tampoco hay norma alguna que diga la vida además de un derecho es un deber y todo el mundo está obligado a vivir hasta el último aliento. Eso tampoco existe, felizmente. Lo que existe sí es un artículo 72 de la Constitución que dice que la enunciación de derechos contenidos en la presente Constitución no excluye otros inherentes a la personalidad humana o que deriven de la forma republicana de gobierno. ¿Cuáles son esos derechos, los que se derivan de la personalidad humana, inherentes a la personalidad humana? Bueno, eso es una cláusula indeterminada que deja abierto el tema a la evolución histórica, porque en distintos momentos de la historia se tiene una distinta visión de lo que es inherente a la personalidad humana. Se dice a veces sí, porque el Código Hipocrático hace 2500 años, sí, fenómeno, pero cuando surgió el Código Hipocrático, había esclavos y las mujeres eran prácticamente un cero a la izquierda, todo eso cambió muchísimo. Entonces, los derechos, aún esos que se llaman derechos naturales, van cambiando históricamente. Entonces, yo creo que en este momento de la historia estamos en condiciones de proclamar y afirmar que el derecho a la muerte digna es un derecho humano fundamental, y creo que la evolución en el mundo va para ahí. En segundo lugar, se dice, criticando esto, que, bueno, se va a dividir a la gente en eutanasiable y no eutanasiable, aquellos cuya vida es digna y debe ser respetada y aquellos cuya vida es indigna y puede ser sacrificada. Este es un poco un caballito de batalla de la oposición a este proyecto. Yo digo, no es así, porque este planteo olvida que todo esto tiene una raíz y un principio que es la libre voluntad de la persona que pide que se anticipe su muerte o que se le ayude a anticipar su muerte. En el origen de esto está la libertad de la persona, una persona que en ambos proyectos se define como adulta y psíquicamente apta, que está en situación de poder reclamar la anticipación de su muerte. Entonces, en el principio está la libertad de la persona. No aceptemos esa visión según la cual la eutanasia implica que va un médico por los pasillos del hospital con un rifle sanitario matando a los que a él le parece que no son dignos de seguir viviendo. Esa imagen de terror así que se intenta difundir no tiene nada que ver con lo que se está proponiendo, es otra cosa, es el respeto por la libertad de la persona. Algunos pensamos que sin libertad no hay dignidad, que la libertad es un componente esencial de la dignidad humana y que la libertad debe existir no solamente para las cosas, digamos, de la vida cotidiana, irse de acá para allá, decir lo que a uno le parece, comprar, vender, votar una lista de candidatos, sino que la libertad es también para decidir cuándo uno quiere dejar de vivir. Y en determinadas circunstancias, y esto es muy importante, no en cualquier circunstancia, en determinadas circunstancias, en las circunstancias que la ley define, la persona tiene además derecho a pedir que se la ayude a poner fin a su vida. Porque la libertad de cada cual determinar con la propia vida es una libertad de hecho, que no necesita ningún reconocimiento, no hay que ir a pedir permiso a la comisaría para tirarse por un balcón. Eso lo hace cada cual, según su voluntad y el momento que esté viviendo. Y desgraciadamente en el Uruguay lo sabemos muy bien porque hay más de 700 suicidios por año y no hay ley de eutanasia, ¿verdad? No se diga que esto es por la ley porque hace años que venimos con esta tendencia. Esto está ocurriendo en el país. Ahora, hay situaciones en las cuales algunas personas necesitan ayuda para morir. ¿Qué situaciones? Bueno, las que la ley
pretende definir, que son digamos, de dos grandes tipos, es lo que venimos manejando hasta ahora. Por un lado, la persona que está padeciendo la fase terminal de una enfermedad incurable e irreversible, que sabe que no tiene ninguna expectativa de seguir viviendo más allá de un corto lapso. Los médicos le han dicho, acá no hay más nada que hacer, no se puede hacer nada. Y en esa situación la persona que está sufriendo, no solamente físicamente, sino también, digamos, psicológicamente, la angustia de saber que el fin está próximo, que todo va a ir empeorando hasta el final, esa persona puede querer poner fin a su vida. Esa es una situación posible. Ha sido criticado el empleo de la expresión terminal, fase terminal, etapa terminal. Bueno, esto habrá que revisarlo con el soporte técnico necesario, la visión de los médicos. Sabemos que esto se cuestiona, pero lo que esto quiere decir es lo que se decía ya en la ley 18.473 de voluntad anticipada, que emplea esa expresión que es recogida por nuestro proyecto. Pero esa es una hipótesis. La otra es aquella en la cual la persona no está ante la muerte inminente, no se trata de eso, pero está en una situación tal que, bueno, perjudica gravemente su calidad de vida, le significa un sufrimiento insoportable para esa persona y además tampoco tiene eso cura, tampoco eso tiene arreglo, es la situación del cuadripléjico. Imagen clara, la del marinero español, aquel Ramón San Pedro, tuvo un accidente cuando tenía 25 años, quedó cuadripléjico, se pasó 30 años en esa situación y finalmente pidió ayuda para morir, no estaba habilitada en España, los amigos lo ayudaron, cometieron delito, hubo una investigación penal que no produjo resultados, y finalmente este hombre murió de esa manera. Pero ese tipo de situaciones pensamos nosotros que también tiene que ser contemplada por la ley. Es decir, no solamente la inminencia de la muerte, sino también ese sufrimiento incurable que puede ser no solamente físico, sino que es además existencial. Es la angustia de que se encuentre en una situación como esa. No sé si me excedí en el tiempo. No, está bien, está bien. Desenchúfame cuando llegue el momento, porque si no yo sigo. Pero esto se vincula con otra cosa que es muy importante que tiene que ver con esto, que es el tema de los cuidados paliativos. Se intenta oponer cuidados paliativos a eutanasia. No son opuestos, no hay una antinomia allí. Son, más allá de que sean cosas distintas, como evidentemente lo son desde la perspectiva del que sufre, que es la que a nosotros nos interesa. Porque digo, el móvil de esto es humanitario. Estamos pensando en la persona que está sufriendo. Desde esa perspectiva, cuidados paliativos y eutanasia no son antagónicos, pueden ser complementarios. Por un lado hay estadísticas que lo señalan así. Dicen que en Bélgica, en Nueva Zelanda y en el estado de Oregón, en los Estados Unidos de América, las personas que llegan a la muerte asistida, sea la eutanasia o el suicidio asistido, pasaron antes en una abrumadora mayoría, 70 u 80%, según estos lugares, por los cuidados paliativos. Después de haber pasado por eso, llegó un momento en que dicen, bueno, no quiero más, quiero terminar acá, y piden que se anticipe su muerte. Y además de las estadísticas, hay casos individuales, concretos, que cada cual conocerá los suyos, algunos han tomado notoriedad. Yo me refiero, por ejemplo, a lo que le ocurrió al señor Pablo Salgueiro, cuya hija, Florencia Salgueiro, es una de las integrantes y fundadoras del Grupo Empatía Uruguay, que ha difundido lo que le pasó a su padre. Padecía ELA, tuvo cuidados paliativos, dice Florencia, los tuvo 24 horas por día, 7 días a la semana durante meses. Felizmente la familia pudo afrontar eso y le hicieron mucho bien, en su momento fue muy buena cosa, pero llegó un punto en que el padre dijo, bueno, hasta acá llegué, no quiero ir más allá. Y no se produjo su muerte inmediatamente, tuvo que pedir una y otra vez, no fueron atendidos sus pedidos, sufrió mucho por eso y Florencia cuenta, dice, yo no le deseo a nadie lo que sufrió mi padre en ese tiempo, en el cual después de haber recibido cuidados paliativos intensamente, llegó un momento en que dijo, hasta acá llegué, no quiero seguir. Señalo este caso, hay muchos otros, perfectamente individualizables, me refiero, por ejemplo, el caso peruano, esta señora Ana Estrada, que hace poco acudió a los tribunales en Perú y obtuvo una sentencia diciendo que en su caso se podía proceder a la eutanasia sin cometer el delito previsto en la ley peruana. Y uno de los elementos que señalaba esta señora en su planteo a los tribunales peruanos era que ella había pasado por los cuidados paliativos muchísimo tiempo, sufrió enfermedades de la adolescencia, tenía 45 años cuando promovió la acción. Dice, bueno, ya he sufrido mucho, ya no soporto más tener una persona al lado las 24 horas del día que me tiene que ayudar hasta para respirar. Basta, eso también causa sufrimiento. Pero en fin, digo, no hay antagonismo entre cuidados paliativos y eutanasia, hay complementación si se miran las cosas desde la perspectiva que importa, que es desde la perspectiva del que sufre. Y acá se nos dice, bueno, sí está muy bien, pero los cuidados paliativos no son accesibles para toda la población, hay como, no sé, cerca de un 50% de gente que no accede a ellos. Muy bien, procuremos que accedan a ellos.
todos estamos a favor de eso, yo no conozco a nadie que esté en contra de eso. Pero nadie puede decir con realismo que aunque haya la mejor voluntad del mundo en todos lados, esto se va a poder hacer de hoy para mañana. O sea, en el mejor de los casos, no digo que esté por producirse, pero en el mejor de los casos, en el mejor de los mundos posibles, vendría en esta rendición de cuentas una partida sustancial para que difunda los cuidados paliativos en todo el país. Digo, si llegara a ocurrir eso, que en las circunstancias actuales de dificultad fiscal no creo que ocurra, pero si ocurriera eso, tampoco es instantánea la ejecución presupuestal. Después de recibir la asignación, hay que hacer todas las tareas materiales y de administración necesarias para poner a funcionar eso efectivamente. Y eso puede llevar mucho tiempo. Entonces, digamos, al individuo que está sufriendo hoy, al que está agonizando hoy, pero está en un lugar donde no llegan los cuidados paliativos, ¿cuál es la idea? Decirle, mire amigo, sabemos que usted está mal, lamentablemente los cuidados paliativos no le van a llegar, porque esto, para llegar acá donde vive usted, esto va a 6 meses, 8 meses, un año o el año que viene, vayamos a saber. Pero mientras tanto, como no tiene acceso a los cuidados paliativos, que según nosotros tiene que ser previo y prioritario, entonces tampoco le vamos a permitir el acceso a la eutanasia. Esto me parece de una crueldad brutal. Yo creo que no se ha pensado lo que esto significa. Así que mientras no haya cuidados paliativos, tampoco hay eutanasia. O sea, ni una solución ni la otra. Yo creo que no, que tenemos que habilitar la posibilidad de que quienes quieran anticipar su muerte para poner fin a su sufrimiento puedan hacerlo sin perjuicio de ir trabajando de ya para la ampliación en toda la medida posible de los cuidados paliativos. Por ahora me quedo acá. Perfecto. Gracias, Ope. Lucía, bueno, lo mismo que le decía él, ¿no? Estamos hablando de 2 proyectos en discusión que tienen caminos distintos pero que llegan al mismo lugar y que incluso podrían fusionarse en uno solo. ¿Cuál es tu visión de todo este asunto? Yo lo primero que me gustaría señalar además y agradecer es la oportunidad de estar acá. Sobre todo porque para nosotros el hecho de que se abra el intercambio, al debate y a tener posibilidades de intercambiar sobre este tema en particular, me parece que es lo más rico, ¿verdad? Y poder hacerlo además desde un lugar de respeto y no de posicionamientos extremos, digamos, me parece que es lo que le da la posibilidad que un tema que ha sido un proceso de maduración de nuestra sociedad y que entra al Parlamento, porque hace mucho tiempo que se viene hablando de este tema en el mundo y en el país. Bueno, hoy se hizo o tiene esta característica de estar dentro del tratamiento parlamentario, efectivamente, proceso de haber recogido en primera instancia por el diputado Pasquet ese sentir y esa necesidad que tenía la sociedad de que esto fuera parte, digamos, de nuestro cuerpo normativo. Y lo que hicimos desde el Frente Amplio en particular fue también un proceso de maduración del tema a partir de marzo del 2020. Y en ese proceso de maduración y de integrar distintas miradas, conformamos un equipo de trabajo que además también fue recogiendo de la sociedad, hoy mencionaban a Empatía y de esas experiencias personales que nos permitieron llegar a un proyecto donde nosotros lo que hicimos fue, en ese proceso de maduración, darle otro enfoque, que no era el enfoque desde la eximir de responsabilidad penal al médico, sino esto es un derecho para las personas, esto es generar un nuevo derecho, un reconocimiento sobre la base de principios que para nosotros son fundamentales y que se mencionaban acá, que tienen que ver con la autonomía, que además está consagrada también legalmente, vinculada a estas situaciones en otras normas, desde el 2008 en adelante, a la libertad, pero sobre todo también a la dignidad, ¿no? La dignidad en tu proceso de vida, también la dignidad de la vida en una etapa o en condiciones especialísimas que son las que queremos garantizar con este proyecto de ley. Y eso ha implicado coyunturalmente en este rol de tener de presidir la Comisión de Salud de Diputados, que es donde se están discutiendo ambos proyectos, es brindar espacios como esto, ¿no? Para nosotros es importantísimo la transparencia en la medida en que demos lugar a todas las voces de toda la sociedad, instituciones, sociedades científicas, sociedad civil organizada, que pueda expresar. No se trata de imponer, no se trata del bien y el mal, acá se trata desde el respeto construir a partir de todas las miradas distintas el mejor proyecto. Nosotros desde el Frente Amplio entendemos que esto es a los efectos de garantizar las mejores condiciones para el conjunto de la sociedad. Estamos convencidos que es un derecho al que tiene que poder ejercer la persona en condiciones especialísimas, que son las que queremos justamente detallar, describir con claridad en el proyecto de ley,
que además va a tener reglas de juego muy claras para que efectivamente se despejen todas estas dudas vinculadas a esa voluntad que tiene que ser inequívoca, que tiene que ser libre, que tiene que ser consciente y fundamentalmente no imponer. Entonces, en ese marco es que nos parece que tenemos que transitar este proceso, ¿verdad? Con los tiempos que corresponde, con todas las voces presentes, y eso es lo que para nosotros es importante, articular para que esa discusión tenga esa riqueza y dé las garantías al conjunto de la sociedad, que es lo que tenemos que hacer los parlamentarios, ¿no? En una discusión que para nosotros es social y que hay actores que tienen obviamente mayores aportes que hacer, pero que es una discusión que atraviesa a toda la sociedad. No es o no está atado a identidades partidarias o a creencias religiosas. Y en ese marco es en el que vamos transitando. Bien, todos hicieron referencia a los derechos, a la libertad de poder elegir, y acá, en la charla que tuvimos el otro día, aparecieron algunas cuestiones que habría que en todo caso limar para lograr mayores consensos, porque aparecen como pequeños obstáculos que, bueno, lo mencionaba recién Ope, como las oposiciones, como todo el tema de los cuidados paliativos, como oposición a la eutanasia y entender que esto puede ser complementario. Y hay un par de cosas que surgen. Por ejemplo, cuando se hace referencia en el proyecto, en el tuyo, Ope, sobre sufrimientos insoportables, que tú lo mencionabas recién. Eso es algo que se ha comentado bastante como que abre la puerta a quién define lo que es un sufrimiento insoportable. Tú ponías el ejemplo de una persona en situación de cuadriplegia, pero bueno, aparecen otras personas que dicen, bueno, y si esta persona tuviera lo que él considere que es un sufrimiento insoportable, ¿cómo definirlo? ¿Cómo se podría pasar esa prueba? Digamos? ¿Hay que cambiarlo eso? ¿Se puede dejar y dejarlo más claro? ¿Con qué les parece? Bueno, en el grupo de trabajo que hemos armado con para llegar a un proyecto común, tenemos claro que ese es un punto que tenemos que atender. La expresión utilizada en el proyecto que nosotros presentamos, el sufrimiento insoportable, por sí sola es insuficiente, no es lo precisa que debe ser. Pensamos que tenemos que agregarle algo que estaba en la idea, que no se expresó, pero que es además incurable. Si yo me siento abrumado por el sufrimiento insoportable hoy, pero tengo la expectativa de que al lunes esté mucho mejor, claro, evidentemente todo cambia. Entonces digo, los sufrimientos causados por las contrariedades normales de la vida, alguien que pierde un examen, se peleó con la novia, perdió el trabajo, le rebotó un cheque, todo eso no entra, es obvio. Hablamos de sufrimiento insoportable y además incurable, irremediable. Por ejemplo, la situación de cuadriplegia. ¿Tú querés decir algo, Julián, me pareció? No, claro, que sí, que esa era parte de lo que cuando nosotros vimos desde la comisión el proyecto, el anteproyecto, en realidad es muy difícil especificar, por eso nos parece bien, sin duda que estamos de acuerdo en que se discuta y que se revea eso, porque no es claro. Entonces, a los médicos en general nos gusta, en esto, y más en estos casos, que son situaciones, son decisiones difíciles, tener como claras las cosas. Es decir, enfermedad terminal, irreversible, es claro. Y bueno, ¿y qué pasa? Todo lo que es del área psicológica, porque ahí quedaba como abierto a que alguien podría estar, el sufriente es una cuestión difícil. ¿Por qué sufre alguien? Tú lo dijiste recién, alguien puede sufrir porque perdió el examen, se peleó con el novio, no sé, o se le complicó otra cosa. Entonces, para este asunto que es tan complejo, en realidad tiene que estar como más claro, porque además lo que nos transmiten los médicos es que va a ser responsabilidad también del médico que lo vea. Entonces, la ley, lo que tiene que quedar tiene que ser como más claro y ver a qué se acota. No ese amplio abanico, porque esto de que tú mencionabas, Ope, que después van a decir que los suicidios aumentan porque va a salir la ley de eutanasia, claro que también lo preguntan y dicen, bueno, ustedes están como estimulando esto, no, porque claro, el que se suicida por algo se suicida, ¿no? No es el que lo pide porque quiere una muerte apoyada. Entonces, tiene un sufrimiento, ese sufrimiento, entonces, creo que esta parte del sufriente que se tomó de la ley de voluntad anticipada, que no es una buena frase, tendría que ser cambiada. Esto, digo, no, es mi opinión personal, pero además es la opinión de la comisión. Esto nos dio lugar a mucha discusión, ¿no? Y después también, y hablaba de esto, pero no necesariamente, pero en el proyecto que hay que acotar, se habla de 2 médicos, hay que pensar también que
Después en el segundo proyecto del Frente no es tan así tan específico de que el tiempo es más corto, no especifica las características del segundo médico, pero hay lugares, en lugares chicos que no van a tener 2 médicos. También eso tiene que pensar el proyecto de ley, porque si no vamos a hacer una ley para un determinado centro poblado y para otro no. Y también, bueno, ponerlo claro porque también la responsabilidad para el médico ante esto, como otras cosas. Nosotros tenemos, por supuesto, trabajamos con la vida, también trabajamos con la muerte, en realidad porque acompañamos la muerte y es lo que estamos planteando, acompañar una muerte digna. Pero desde el punto de vista, porque los dos son legisladores, creo que hay que ajustar las cosas como para que queden claras y que, bueno, que el médico pueda acompañar sin sentir la presión de que va a tener que, además de decidir o dar el informe, la decisión va a ser la de la persona, pero que la persona tenga posibilidades, pero más claras. No sé si quedó claro. Está clarísimo. Quería decirle a Lucía, por el proyecto del Frente Amplio, lo de sufrimiento insoportable también aparece, y algo que surgió el otro día en las conversaciones era el tema de la objeción de conciencia, como dejarlo establecido en el texto, ¿no? Iba a eso. Primero, lo primero que me gustaría decir es que justamente esta lógica de trabajo que estamos llevando adelante de abrir la comisión a todas las expresiones, digamos, es también recoger insumos, ¿no? Para que sea la mejor ley, que responda con las mejores garantías y condiciones a la sociedad. Eso por un lado. Y eso está implicando, obviamente, recibir aportes muy importantes. Esto que estaban planteando, pero también, obviamente no se puede poner un glosario en una ley, pero hay que afinar para dar esas garantías. Exacto. Y lo otro es, lo segundo es que también en esta cuestión se está corrigiendo, es decir, entre el médico, hablamos del médico actuante, bueno, el médico actuante son todos, ¿no? Pero hay una diferencia en eso, bueno, vamos a clarificarlo. Pero también acá hay una cuestión importante y es esto que mencionaba Julia. La objeción de conciencia está establecida también como una garantía que el derecho de esa persona que en una situación especialísima dice quiero, ¿no? Transitar esta etapa de mi vida con dignidad, va a respetar también el médico que eventualmente diga que no, y está bien. Y establecer la objeción de conciencia para nosotros es una garantía que ya existe como figura, ¿verdad?, en otras leyes, pero que acá también estamos recogiendo cómo mejorar esas garantías. Porque también es verdad que, y ahí todavía estamos como conversando en este grupo de trabajo a los efectos de constituir un único proyecto, entendemos que es complementario con aspectos que tiene el proyecto del Partido Colorado con el del diputado Pepasqué, con el del Frente Amplio, y en ese caso en particular entendemos que se puede ir corrigiendo. Por ejemplo, en este tema de la comisión de bioética que intervenga, la idea es no burocratizar, porque de lo contrario generamos y reconocemos y regulamos un derecho, pero lo volvemos inviable en la medida que le vamos poniendo obstáculos, esto que señalabas tú, lo del médico. Bueno, la idea de eso es corregirlo. Y en lo de la objeción de conciencia vamos también por el mismo camino, pero también reconociendo que puede haber una objeción de conciencia en una circunstancia y puede variar. Bueno, eso es parte de la discusión. Enseguida te doy la palabra, Julia, porque querías agregar algo, pero sí. En cuanto a la objeción de conciencia, también es importante que se garantice el derecho del paciente que quiera, porque que quiera, que el médico se opone, pero darle la garantía de que va a haber otro médico. Lo que pasa es que esto es parte de una obligación que se constituye dentro de una prestación, por lo que tanto hay que garantizársela. Puede haber una objeción de conciencia, pero hay que garantizar, llegado el momento, que pueda efectivizar su decisión inequívoca, voluntaria, libre, efectivamente. Y esto ya ha pasado. En la ley de interrupción voluntaria del embarazo está prevista la objeción de conciencia, ha sucedido y hay lugares que el 100% de esa unidad o centro asistencial son objetores de conciencia, pero se tiene que garantizar la prestación y así se ha hecho. Nosotros en este caso lo que veníamos discutiendo, que aún estamos a resolver, es si es necesario un registro para que la objeción de conciencia no se dé en un centro y en determinadas circunstancias y en otro no. Bueno, lo estamos analizando porque comprendimos y estamos justamente recepcionando que el registro no puede ser algo que quede escrito en piedra. También hay posibilidades de cambiar en
en virtud que todos vamos evolucionando y madurando las situaciones, ¿no? Sí, a ver, en realidad, con respecto a la objeción de conciencia, nosotros estamos de acuerdo porque decimos que, bueno, así la autonomía del paciente, el médico también tiene que tener autonomía. No estamos de acuerdo con un registro de objetores. ¿Por qué? Porque en realidad, y lo planteamos el otro día en la Comisión de Salud, en realidad el médico puede estar en un momento, yo les explicaba que puede no estar de acuerdo en ese momento por determinadas circunstancias, porque está mal personalmente, porque le recuerda a una persona y puede sí estar de acuerdo después. Sí nos parece que está muy bueno que las instituciones tienen que garantizar a la paciente el derecho a la eutanasia si esta ley sale. Que no dependa de que si tienen médico o no. Si este médico, que es el médico del paciente, no está de acuerdo, bueno, la institución es la que tiene que proveer, no es el paciente que tiene que salir a buscar, que va a estar en una etapa terminal, en una etapa de sufrimiento y que no tenga acceso. ¿Sí? Por eso y sin duda yo entiendo por qué se quiere poner ese registro, porque que no sea que pase en una institución privada y en una pública no, como ha pasado. Ahora, bueno, no sé, tendríamos que pensar otros mecanismos. Entonces, autonomía para todos, el derecho es para todos, pero garantizándole a la persona ese derecho. Y en realidad me quiero comentar algo que me parece muy bueno, esto de que se reúna y se puedan presentar los dos proyectos, porque nosotros veíamos eso también desde la comisión, que el primer proyecto que presentó el doctor Ope Pasquet era más garantista para los médicos, para que, bueno, si nosotros aceptábamos hacer una eutanasia, no fuéramos presos, en realidad hay que decirlo de esa manera, aunque teníamos el otro problema ético que después me imagino que lo vamos a plantear. Y el segundo proyecto engancha más, remarca más los derechos de las personas. Entonces, en estas dos cosas, que es lo que tenemos que conseguir, bueno, me parece que está, y además en un tema de esta importancia, que se pueda trabajar juntos, es realmente bueno. Bien, justamente como decía Julia, el otro tema ético es un asunto legal, que es el Código de Ética Médica, la Ley 19.286, que lo que plantea en términos generales es que la eutanasia es contraria a la ética de la profesión. Entonces, sería contradictorio aprobar una ley que garantice la eutanasia estando vigente por lo menos ese artículo del Código. ¿Cuál sería, Ope, la solución? ¿Simplemente modificar la ley? ¿Hay otro mecanismo? ¿Qué es lo que han pensado sobre esto? Bueno, el proyecto del Frente propone la derogación del artículo 46 de esa ley que tú mencionabas. Sobre esto ha surgido alguna crítica, algún comentario negativo. Yo digo, la posibilidad jurídica de derogar ese artículo 46 existe y yo sobre eso no tengo absolutamente ninguna duda, por razones que nos explicaron a todos en el liceo. Una ley deroga o modifica otra ley, no hay ningún problema. ¿Cuál podría ser el problema? Bueno, que los médicos protestaran, dijeran, no, están tocando nuestro código de ética, nosotros no queremos que eso se modifique. Ahora, por lo que sabemos, hasta ahora eso no ha ocurrido. Hubo una declaración hace poco del sindicato médico, del órgano directivo del sindicato médico, donde señalaba la necesidad justamente de derogar ese artículo 46, y por lo que yo sé, por lo que me han dicho amigos míos médicos que están trabajando en el ámbito del colegio médico, se está considerando en ese lugar la posibilidad de proponer la derogación de toda la ley que estableció el Código de Ética Médica, por entenderse que, bueno, un código de ética no debe tener la rigidez que tiene cuando está contenido en una ley. Las circunstancias cambian, las valoraciones de la sociedad cambian, la medicina avanza, en fin, se requiere otra plasticidad que no la tiene claramente el texto legal. Así que yo no veo a esta altura un inconveniente serio para derogar ese artículo 46. Así que no comparto lo que se ha dicho, que esto sería poco menos que un atropello institucional o cosa por el estilo. Yo creo que eso no existe, no hay tal cosa. Y que cuando se dice que hay que recorrer necesariamente el procedimiento establecido en esa ley para que involucre un plebiscito del colectivo médico para eventualmente llegar a una derogación, creo que se están confundiendo los términos claros del artículo 20 de esa ley, que es el que se refiere a la posibilidad de modificación del código, que dice si el Consejo Nacional, que es un órgano del colegio médico, quiere cambiar el código de ética, tiene que ceñirse a los artículos precedentes, al procedimiento establecido en los artículos precedentes. Pero esa
indicación legal está dirigida a los órganos del colegio médico o al colegio médico en su conjunto, no a los propios legisladores, porque los poderes, los procedimientos que deben seguir los legisladores para modificar las leyes o para sancionar las leyes es el establecido en la sección 7ª de la Constitución, no hay otro. Y la Constitución, como todos sabemos, desde el liceo está por encima de la ley. No puede una ley modificar lo que dice la Constitución en cuanto al procedimiento de proposición, discusión, sanción y promulgación de la ley. Eso está en la tapa de todos los libros, no hay discusión posible. Así que yo no tengo absolutamente ninguna duda en punto a que se puede perfectamente derogar el artículo 46 del Código de Ética Médica. Julia, en el caso de los médicos, ¿ustedes entienden que el mejor camino es derogar toda la ley que incluye este artículo para separarla, como decía Ope, de... No, son dos cosas. Nosotros desde la comisión lo que hicimos fue pedirle a la asesoría jurídica del sindicato médico, a la asesoría legal del sindicato médico, qué les parecía el proyecto del Frente con estos dos puntos que tiene, que era la derogación del artículo. Si eso alcanzaba, si eso podía ser, y bueno, es la explicación brillante que dio, pues no voy a decir que sí, que una ley derogó otra ley, así que no habría problema. Lo que a nosotros nos parece que en realidad un código de ética médica no puede estar por ley. Esto lo vemos ahora. Porque cambia. Porque cambia. Si ustedes piensen que la Asociación Médica, nosotros como Comisión de Derechos Humanos y Bioética, estuvimos revisando el Código de Ética Médica de la Asociación Médica Mundial, que se revisa cada 5 años. Y cambiamos cosas. Nosotros desde Uruguay cambiamos cosas como otros países cambiaron. Y nosotros tenemos un código de ética que está unido a una ley. Quiere decir que cada vez que queramos cambiar algo, ¿qué vamos a hacer? Entonces son dos cosas diferentes. Nosotros apoyamos que se derogue el artículo 46, porque si no se iba a dar esto que dijimos hoy, la dicotomía, que está bien, yo ayudo a un paciente a un buen morir, ¿tá? Entonces no voy a ir presa, pero me pueden sacar el título de médico. ¿Qué es lo que te preguntan los médicos? A ver, está todo bien, yo estoy de acuerdo. Ahora, si sigue estando la falta de ética, entonces, ¿esto tiene que cambiar? Sí. ¿Hay mecanismos para cambiarlo? Sí. ¿Son difíciles? No. Eso es una cosa. Ya enrabamos esto con que, bueno, tendríamos que pensar que, digo, a ver, no es novedad porque el Colegio Médico lo está planteando también, y esto está bueno. Quiere decir que hay un movimiento que apoya esto, y que nosotros tenemos que pensar, si tenemos organismos, otros que lo hacen así, bueno, pensemos en ver qué hacemos. Aprovechando que sí que lo vamos a necesitar, porque digo, esto es independiente. Si la ley sale, los médicos vamos a tener que participar. El que esté de acuerdo, por supuesto, respetando la autonomía, respetando la objeción de conciencia, pero con todas las garantías. No, yo no le quiero dar solo la garantía legal, le quiero dar también la garantía que no va a tener problemas en su accionar médico. ¿Sí? Claro. Lucía, en el caso de ustedes que sí incluyeron este tema en el proyecto de ley, ¿te parece viable esta posibilidad de derogarlo, pero luego ver que no esté atado el Código de Ética Médica a una ley? Lo que pasa es que nosotros lo integramos sobre la base de las consideraciones que con meridiana claridad planteó el diputado Pasquet, sobre esa base. La redacción del proyecto, como te decía, proceso de maduración, pero tuvo asesoramiento de los técnicos, los abogados que también nos acompañan en la elaboración de los proyectos, y sobre esa base y ese convencimiento, lo explicaba Ope, entonces por eso lo incorporamos, nos parece que era una condición necesaria de hacerlo. Además, planteémoslo desde el otro lugar, ¿no? Capaz despojado de valoraciones técnicas o jurídicas, desde el sentido común. Queda la sociedad atada a eventuales consideraciones de colectivos profesionales, sean estos cuales sean. En el proyecto hay otro de los temas que el otro día estuvo en discusión acá. En el proyecto del Frente Amplio se habla de que cuando se practique la eutanasia va a ser establecida como muerte natural. ¿Ese tema les parece que es un tema a discutir? ¿Está laudado? ¿Cómo han discutido este tema? En el ámbito parlamentario, por lo menos. Estamos empezando a conversar sobre esto, no hay todavía una fórmula acordada. A mí me parece claro que el punto de llegada tiene que ser que la muerte por eutanasia no signifique menoscabo alguno de los derechos de la persona. Hay que buscar la vuelta para llegar a decir eso. Confieso también que en una primera aproximación no me parece feliz una muerte natural, porque es una muerte debida a una acción humana deliberada. Pero en fin, tenemos que buscar las palabras, la formulación apropiada, pero el objetivo es claramente compartible.
Para que no implique una autopsia, por ejemplo. No, el punto fundamentalmente, o el fundamento de haber incorporado ese artículo, tiene que ver fundamentalmente con consecuencias desde el punto de vista jurídico, que tiene que ver con procesos de sucesiones, herencias, ¿no? Que eventualmente no generara una conflictividad o un problema posterior. Seguro de vida. Exactamente. Entonces, en ese marco fue que se incorporó. También es verdad que recibimos por ejemplo, del Instituto de Derecho Civil de la Universidad de la República, así como de la Cátedra de Medicina Legal de la Facultad de Medicina, aportes en el sentido de observaciones al respecto, en donde acá lo que se busca es justamente que no haya dificultades posteriores de carácter jurídico, patrimonial a los supervivientes, de derechos que además están consagrados. Por lo cual, quizás esa no sea la formulación, sino que tiene que haber una incorporación a la ley que establece, por ejemplo, los certificados de defunción, las razones, y bueno, puede ser por ahí el camino a tomar. Pero es parte de la discusión, pero el objetivo, digamos, el fundamento del artículo no era modificar la situación, no era negar claro, la eutanasia, sino generar que las consecuencias jurídicas no fueran alteradas por esa situación. de Julia, a nivel del colectivo médico, ¿cómo lo ven este tema? No, este tema no lo hemos discutido y nos lo pusimos a charlar después de la anterior, el primer conversatorio que lo planteó Hugo y la gente de Medicina Legal, el doctor Hugo Rodríguez. Y en realidad lo que empezamos a ver es que en España, por ejemplo, se pone como muerte natural, en otros lugares se pone como muerte violenta. Esto es un tema que, bueno, que tendríamos que verlo y ver que, pero sin duda que estoy de acuerdo en ver que lo que se decida no afecte a la gente que queda, porque tiene que ver con todo esto, ¿no? Exacto. Con seguros, con herencia, con ver cómo hacer. Entonces habría que ver qué es lo mejor. Hay un tema que ha estado, que no tiene nada que ver con la ley, sino como con una visión colectiva cuando se habla de estas cosas, que cuando surge el tema de la posibilidad de que la eutanasia sea legal, aparecen voces que dicen que bueno, que un poco Ope lo planteaba hoy, ¿no? Que van a salir un poco más que a matar gente, ¿no? ¿Qué es lo que a ustedes les parece que debería quedar más claro para las personas que no tienen conocimiento médico o legal en estos temas, que sepan que esto no va a ser un riesgo para la vida de nadie, digamos? Pero lo que pasa es que, a ver, hay que pensar una cosa. La muerte, la gente se muere por distintas cosas. En realidad no, pero ¿por qué lo digo? Porque la muerte es un concepto que la gente no lo tiene incorporado. No lo tenemos tan incorporado, ni la muerte, ni el sufrimiento, ni las enfermedades. Que la ley de voluntad anticipada, que se votó en el 2009, que habla del no encarnizamiento, de no medidas para prolongar la vida si no tienen salida, nosotros cuando hicimos la encuesta, hizo el sindicato médico en marzo del 2020, la conoce poca gente, mucho menos gente que no está de acuerdo en que le pasen esas cosas, la ha firmado y ha hecho el trámite, porque es como que no se piensa en la muerte. Y en realidad, esto un poco para decir, porque cuando lo escucho es como medio burdo, y en realidad el proyecto, el anteproyecto, los dos anteproyectos son muy claros, son enfermedades terminales irreversibles que no tienen salida y que la gente esté de acuerdo, porque entendámonos, yo tengo pacientes que están en situaciones espantosas y quieren vivir, y no hay problema. Y tengo otros pacientes que no están tan complicados y no quieren. Entonces, esto es la autonomía, este es el derecho de la gente. El médico no va a decidir en la eutanasia, va a decidir el paciente. El médico va a informar. Esto también hay que contestarles eso. No es que yo vaya a decir, no me gusta, está mal, en realidad no. Siempre es derecho de la persona. Es la autonomía de la persona. La doctora Mautone repite algo, y yo estoy de acuerdo con ella, que dice, ¿quién nos da derecho a los médicos de decidir por el paciente? Nadie. Esto es una mala cosa, que la gente piensa que nosotros vamos a decir, sí, no. Esto no lo queremos. Y queremos que la gente sea escuchada. Sea escuchada cuando dice, no puedo más. Y sea escuchada cuando dice, quiero pelear. A ver, porque uno se asombra a veces, porque es eso. Nosotros podemos pensar con otros valores y tenemos que ponernos como personas en los valores de los otros, en respetar el valor de los otros. Eso es empatía también, ¿no? Es empatía y ver qué le pasa a esa persona en una etapa. Porque el doctor Ope Paquet hablaba de cuadripléjicos, y yo tengo cuadripléjicos que funcionan y están bárbaros, y tengo otros que no. No sé si me entienden. Y todos nosotros como médicos tenemos eso. Entonces, pero vuelvo a lo mismo.
la gente tiene que poder decidir. Esto es una cosa que no le podemos sacar, la autonomía, y no es que tengamos que poner. Entonces nadie, y bueno, y vamos a decir, nadie va a salir a matar a nadie. Digo, lo que vamos ni a decidir por otro. Ni a decidir por otros, no lo podemos hacer, no lo debemos hacer, pero además no lo vamos a poder hacer. ¿Está bien? Y va a haber como cosas muy claras, y esto es importante. Y en realidad, cuando hablan de que esto va a pasar, en los países donde está la eutanasia, la tasa de mortalidad no ha aumentado. No aumentó. No es que se dispare. La gente, por eso vuelvo a decir, la gente se muere. Entonces, lo que vamos a hacer es que esa persona muera con menos dolor, que se muera con más dignidad. Esto es lo que vamos a pensar. Si este proyecto sale y el médico que esté de acuerdo en hacerlo. ¿Está bien? Ope. Sí, un par de cosas. Primero, sancionarse esta ley, como esperamos que suceda. Seguramente habrá situaciones de esas que se dice que son casos límite, casos de zona gris. ¿Qué es lo que corresponde hacer? ¿Se está dentro del marco legal o no? ¿Estamos afuera? En fin. Sin duda que habrá esas situaciones. Pero pensemos que hoy no hay casos grises, porque está todo prohibido. Aún aquellos casos en los que todos los que estamos acá pudiéramos coincidir en que cabe la eutanasia. Cada cual imagine ese caso como quiera, póngale las características que quiera, pero supongamos que estamos todos de acuerdo en que en un caso determinado procedería la eutanasia. Pero no dejaría de ser delito. O sea, no hay casos grises porque está todo prohibido. Y esa no me parece una solución aceptable, no es razonable que sea así. Tenemos un campo de libertad en estos temas, que es de lo que se trata, de respetar la libertad humana. Y por supuesto, cuando hay libertad hay dudas. La libertad va con la duda. Hasta acá se puede llegar, nos pasamos, bueno, habrá discusiones. Tiene que haber órganos de vigilancia, comité de bioética, la justicia penal, que podrá actuar cuando se haya incurrido en exceso, por supuesto que sí. No estamos proponiendo la derogación ni del artículo 37, que es el que establece el homicidio piadoso, ni del artículo 315, que es el de la ayuda al suicidio, porque todos los casos que ocurran fuera del marco legal seguirán siendo, digamos, atrapados por el derecho penal común. No olvidemos eso. Ahora, el argumento según el cual habilitar la eutanasia o el suicidio médicamente asistido, aunque sea en un ámbito muy estrictamente delimitado, puede generar que nos deslicemos por lo que se llama la pendiente resbaladiza. Tampoco es de recibo, porque eso es tanto como decir que para evitar males futuros y eventuales, aceptamos causar males actuales y concretos. Y para que en el futuro no ocurra algo que, digamos, no se debió llegar tan lejos, nos estamos negando hoy toda posibilidad de hacer el bien en aquellas situaciones en las que todos podríamos estar de acuerdo en que hay que hacerlo. O sea, el argumento es de la pendiente resbaladiza, que me hace acordar a la persona que dice, si te tomas una copa de vino al mediodía, vas a terminar fatalmente en Alcohólicos Anónimos. Digo, no, hay una cuestión de grado evidente. Una sociedad puede aceptar en ciertos casos que es lícito ayudar a otro a morir. En ciertos casos, ese es un punto clave, que tiene que ver con la forma en que se concibe, digamos, la condición humana. Yo creo en eso que dice Ortega y Gasset, ¿no? Yo soy yo y mi circunstancia. Es la persona en su circunstancia, en su situación. No se trata de discutir en blanco o negro como si el ser humano fuera un concepto puro viviendo en el limbo. No, no hay tal limbo, no es todo blanco o negro, sí o no. Estamos en situaciones concretas. En algunos casos diríamos, no, a esta persona no hay que ayudarla a morir, al contrario, hay que darle los medios para que siga viviendo. Y a quien ayude a morir a esa persona hay que mandarlo preso porque es un delincuente, porque no se puede aceptar que eso ocurra. Pero en cambio, en otras situaciones, pues, para la gente que no tiene esperanza de curación, que no se va a salvar, que se sabe que va a ser así, que va a sufrir y que no hay cuidado paliativo que valga para mitigar ese sufrimiento, el sufrimiento psicológico, moral, pero algunos sufrimientos físicos también, a esa gente creo que es, por una cuestión humanitaria, es obligatorio ayudarla. Entonces, no nos neguemos a dar estas ayudas que nos está pidiendo ya hoy gente que está en esa situación, gente que ha muerto pidiendo una ayuda que no recibió cuando debió haberla recibido, por el temor a que mañana pueda haber excesos de esto y de aquello. Estemos atentos mañana que no haya tales excesos, seamos celosos en la correcta aplicación de la ley, pero atendamos situaciones que se están produciendo todos los días y que hoy por hoy en el Uruguay no tienen respuesta adecuada. Sí.
Yo creo que además en aras de generar todas las garantías, por eso también el proyecto establece la participación del equipo de salud. Entonces, cuando se dicen estas cosas, a mí me parece que es poco responsable, ¿no? Porque genera un manto de duda que no corresponde, ¿no? Pues ya podría estar pasando. Entonces, a mí me parece que eso es un exceso. Acá lo que se está buscando realmente es respetar, insisto, un proceso de maduración que ha tenido nuestra sociedad y unas condiciones desde el punto de vista de poder ejercerlo con todas las garantías, para todas las partes. Y esto no obliga a nadie ni va a generar los excesos. Yo creo que a veces el intento por defender determinadas posiciones cruza algunos límites que no le hace bien una discusión que viene siendo realmente muy rica, que escucha a todas las partes y que ha mostrado, por lo menos dentro del sistema político, la posibilidad de que dos partidos que estamos en posiciones bien distintas podamos discutir y acordar con esto, ¿no? Recién hacían no me acuerdo si fue Julia u Ope, pero que hacían mención al tema de la moral, de no aplicar la moral de uno sobre la vida de los demás. Se le imponés, no es por... Es importante ese concepto como también para el médico que resuelve, ¿no? Es muy importante, Sí, porque claro. digo, tenemos visiones distintas, eso está claro, esta polémica que hay en la sociedad lo demuestra. Está bien, pero si tenemos visiones distintas sobre estas cosas, ¿no es lo más razonable y lo que está más de acuerdo con una sociedad democrática y libre, decir, que cada cual resuelva sobre su propia vida? La eutanasia es voluntaria, si no es voluntaria no es eutanasia, es otra cosa. Se parte de la voluntad libre de la persona. ¿Quién tiene derecho a decirle a esa persona, no, mira, vos tenés que seguir? Por eso lo de la dimensión subjetiva, eso del sufrimiento insoportable. ¿Quién le puede decir al otro, no, tenés que seguir bancando, yo veo que vos podés un poco más todavía? Respetemos el derecho de cada uno, porque no estamos hablando de cosas triviales. Cuando alguien pide ayuda para morir es porque realmente está en una situación extrema. Respetemos ese juicio de la persona, respetemos en definitiva la libertad y no le impongamos las cosas. Se dice, no, pero la persona que está en ese trance no está en condiciones de decidir. No puede porque está afectada por la enfermedad, por la medicación, por la eventual presión de los familiares. Bueno, eso es un tema también, ¿no? La presión del círculo cercano. Pero déjeme terminar el argumento. Sí. Los que dicen esto, dicen también, y lo dicen también muchas otras personas, médicos, dicen, es rarísimo que los pacientes pidan eutanasia. Algunos dicen, 30 años de ejercicio profesional, nunca nadie me pidió eutanasia. O de las personas que piden la eutanasia, que me sobran los dedos de una mano para contar las que tuve en mi experiencia profesional, cuando se les ofrece los cuidados paliativos, inmediatamente deponen su exigencia de que se anticipe su muerte, etc. Bien, pero entonces, si pese al sufrimiento, pese a los medicamentos, pese a la presión de los familiares, la inmensa mayoría de los pacientes no pide la eutanasia, ¿por qué vamos a pensar que la voluntad viciada es la de los que la piden? ¿Por qué no pensamos que así como se puede razonar libremente, para decir, no, mire, yo quiero que me sigan cuidando, que es lo que ocurre en el 99,9% de los casos, la voluntad de ese 0,1% que pide otra cosa, esa voluntad, justo esa, está viciada. Cuando además nuestro ordenamiento jurídico reconoce a un montón de efectos que la persona, aún estando en agonía, puede tomar decisiones como, por ejemplo, casarse in extremis, o puede testar. Y hay testamentos que puede tener un gran impacto en la vida de los que están relacionados con la persona que está en esa situación. Y no le imponemos ahí necesariamente un psiquiatra o un psicólogo para ver si la persona se puede casar o puede testar. Normalmente es el oficial de Estado Civil el que aprecia las circunstancias y si él no tiene dudas no pide que venga un experto a asesorarlo. Y el escribano, si no encuentra razones para dudar, otorga a él, autoriza a él el testamento. Entonces, en un ordenamiento jurídico que en general respeta esas voluntades expresadas en esas circunstancias extremas, y diciéndose, como se dice que en la inmensa mayoría de los casos la gente no pide la eutanasia, se pone en tela de juicio y bajo un manto de sospecha la voluntad de esos poquitos que en circunstancias extremas dicen quiero anticipar mi muerte. No me parece que sea aceptable el planteo. Me pareció que querías decir algo, Julia. No, que la presión de los familiares puede ir para distintos lados. Claro, en realidad, para los dos lados. en general, los familiares quieren que el paciente viva, que salga de su trance, o puede decir, por favor,
no puedo más, hagan algo. Esto sí recae también sobre los médicos. En realidad, en esas circunstancias, lo que nosotros decimos, prima siempre, y esto en la práctica ahora, ¿no? Prima la voluntad del paciente. Si el paciente quiere pelear, uno no es porque el familiar no pueda. Ahí hay otras cosas, porque ahí están las fallas del sistema en cuanto al apoyo a lo social en pacientes con enfermedades prolongadas, largas, dolorosas, y que bueno, y que no tienen mucho apoyo y las familias se cansan, son familias diferentes, todos trabajan, no hay quien apoya al que está enfermo. No son como las familias de hace 30 años que capaz que tenía alguien que sí se quedaba. Entonces, las presiones familiares pueden ir para los dos lados. Volvemos a decir lo mismo, la voluntad, la autonomía es la del paciente. Sin duda que para los médicos que trabajamos con pacientes que sufren tenemos que estar, también dialogar con la gente, ver cómo y ver qué apoyo le podemos dar. Eso por un lado. Por otro lado, no vamos a repetir lo del antagonismo de paliativos y eutanasia. Creo que pueden ser compatibles perfectamente y esto es lo que repetimos y bueno, y ojalá que se tengan los recursos. Porque también el otro argumento que se dice que si hay recursos, que en realidad esta historia de que los recursos no están para los paliativos porque en realidad es mejor que esté la eutanasia porque se va a ahorrar dinero. Esto no es así, porque no es que se vaya a eutanasiar a todos, vuelvo a decirlo, esto lo dijo Opa recién, lo dijo Lucía también, en realidad son cosas diferentes. Creo que cuando mezclamos cosas que no es lo mismo, lo que hacemos es entreverar las cosas con otro fin. En realidad, porque ninguno de nosotros, ninguno deja de estar de acuerdo con el cuidado paliativo, pero ninguno tampoco deja de estar de acuerdo que la autonomía es la del paciente. ¿Está bien? Quería señalar ahora que le decía Julia, es que el sistema político aprobó, es decir, ya tiene media sanción una ley de los cuidados paliativos, no porque no existiera, ya teníamos normativamente en distintas leyes establecidos obligatoriamente los cuidados paliativos dentro del propio PIA como prestación de todos los prestadores públicos y privados, con un desarrollo desigual, heterogéneo, de acuerdo a los prestadores, de acuerdo a la ubicación en el territorio, sin duda. Pero lo cierto es que existía y aún así priorizamos, y fue el Frente Amplio, legislador del Partido Colorado, el Partido Independiente y el Partido de la Gente, quienes propusimos ante un proyecto de ley que había sido iniciativa de la Sociedad de Cuidados Paliativos, se discutió con prioridad, entrando, habiendo ingresado, digamos, como proyecto de ley bastante, después se lo priorizó para dar una señal fuerte de que esa era la prioridad. Nos pareció importante priorizarlo y dar esa señal. Y se lo trabajó durante más de un año con muchísima seriedad. Presentamos un proyecto de ley y fue aprobado, tiene media sanción. Hoy está en el Senado de la República para ser aprobado, garantizando además los cuidados paliativos en forma oportuna, eficaz, no al final de la vida, cuando sea considerado por los equipos de salud que corresponde que intervengan los cuidados paliativos. No frente a una situación de una enfermedad crónica que ya está en una etapa más compleja. No, en forma oportuna, para adultos y para niños. Entonces, es decir, fuimos hasta un paso más. Y hoy ese proyecto de ley con media sanción, por unanimidad, presentada por el Frente Amplio, Partido Colorado, Partido Independiente y Partido de la Gente, está en el Senado para tener su aprobación final, que esperemos sea pronto, ¿no? Es decir, me parece que hasta en eso creo que hay materialmente pasos dados en ese sentido, ¿no? Claro. Antes de decirles si alguien quiere hacer alguna pregunta o si tenemos alguna pregunta por allí, me gustaría preguntarles, en especial a los legisladores, que son los que están trabajando en el texto, ¿qué plazos están manejando aproximadamente, de acuerdo a cómo viene dándose la discusión, a la gente que todavía tengan que recibir? Sí, tenemos un tiempo por delante. Yo insisto además, el compromiso es generar las mejores condiciones para que todas las voces se expresen. Y eso ha implicado además la particularidad que la Comisión amplió los tiempos para recibir a cada una de las delegaciones, dio prioridad, incluso más, es decir, hemos incrementado, ¿no? Hay por una dinámica que tiene que ver con las lógicas también de organización que tienen los diputados que vienen del interior del país, ¿no es cierto? Se amplió, se ha tenido la flexibilidad de ampliar las horas de trabajo de la comisión, se han planteado sesiones extraordinarias, se han habilitado y se han recibido expertos internacionales con días especiales, hemos tenido habilitado también la posibilidad de intervenciones virtuales.
todas las condiciones para que esto realmente dé las garantías de la mayor apertura para todas las miradas. Y ahora nos quedan, por lo menos, también en virtud de otras obligaciones que tiene la propia Cámara, con algunas sesiones extraordinarias que están planteadas, pero estimamos nosotros, incluso considerando que ingresa la rendición de cuentas en junio, pero nosotros estimamos que en agosto, septiembre vamos a estar ya en la posibilidad de que sea la discusión más cerrada de la comisión, sobre la base de todos los aportes, con un proyecto acordado, en lo que entendemos nosotros que es el camino a seguir, y ingresando al pleno de la Cámara. Y a mí me parece además importante señalar que todas las sesiones de la Comisión de Salud, todas, son públicas, las versiones taquigráficas. Las versiones y estas taquigráficas en particular, y yo sé que a veces cuesta, digamos, pero la página del Parlamento es una página amigable, el presidente de la Cámara además ha trabajado en eso también, así que es amigable, fácil de encontrar. De verdad convoco a que en este tema en particular se las busque, se las pueda leer. Todas las miradas están ahí. Son muy valiosas porque además, claro, está reflejado la postura de los distintos Exacto. colectivos políticos, sociales, y allí está toda la información. Les agradecemos mucho a ustedes, a los tres, Lucía, Ope, Julia, por la presencia de hoy. A ustedes les decimos que la semana que viene nos volvemos a encontrar. El próximo jueves 16 el tema va a ser sobre la eutanasia en Uruguay, los aspectos legales y su incidencia en el ejercicio de la profesión médica. Vamos a recibir a la doctora Natalia Blengio del estudio del Piazzo, a la profesora Lucía Delgado del Colegio Médico y también del Colegio Médico al doctor Gerardo Uren, así que los esperamos por aquí nuevamente. Muchísimas gracias.